Me presento nuevamente muy rápido, que a pesar de esa pequeña introduccción que nos has dado. Mi nombre es Denise Giusto-Bilic y en el último tiempo me estoy especializando en seguridad móvil e IoT. Trabajo hace 5 años en el sur de Latinoamérica, donde hacemos algunas de estas investigaciones justamente sobre qué tan seguros son este tipo de dispositivos. Chechu, no sé si quieres presentarte un poco. Exacto. Y lo cierto es que, como bien decía Jonathan antes, hoy en día existen un montón de dispositivos IoT. De hecho, se estima, Gartner, que es una consultora sumamente importante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, perdonen los problemas técnicos. Mi nombre es Cecilia Pastorino, trabajo como investigadora en ESET. Me gusta mucho la parte de seguridad, la parte de infraestructura. Y bueno, a ver, Denu, si se te escuchan a vos, ¿te querés presentar de vuelta? Si no, seguimos. Sí, igual creo que a mí siempre se me escucha, pero por las dudas trabajo con Cecilia hace, ¿cuánto? ¿3 años? Hace 5, de hecho, que estoy trabajando en seguridad informática. Soy de Córdoba, me mudé a Buenos Aires específicamente para trabajar de esto, que me recibió muy bien la provincia, así que un abrazo a todas las personas de Buenos Aires. Y lo cierto es que ahora, como veníamos justamente introduciendo anteriormente, vamos a hablar puntualmente de seguridad en IoT, contándoles un poco cuáles son las investigaciones que venimos haciendo en el último tiempo desde el laboratorio y viendo qué tan seguros son estos dispositivos que usualmente adquirimos para, de alguna manera, incorporar en nuestras casas, en nuestras redes hogareñas mayormente, para facilitarnos la vida. Bueno, seamos sinceros, hoy en día estos dispositivos nos ofrecen cierta comodidad para poder acceder a nuestras luces, hasta nuestros equipos, quizás desde nuestras oficinas y poder controlarlo de forma remota. Pero también esto implica ciertos riesgos. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio creativo, si me acompaña la audiencia. Piensen ustedes, cierren sus ojos si es necesario, no se preocupen, estar en sus casas, nadie se va a reír de sus caras. Lo cierto es que pensemos cómo se vería una casa sumamente inteligente. ¿Cuál es la casa soñada inteligente que ustedes quieren o quisieran tener? ¿Qué es lo que imaginan? Probablemente quizás imaginen algo como esto, ¿no? Donde tenemos ahí nuestro equipo de audio que está conectado esperando a que les demos las órdenes, nuestros televisores inteligentes, también muchos hoy en día ya tienen televisores inteligentes, las luminarias que se prenden y se apagan cuando las controlamos desde el teléfono, quien no quisiera poder simplemente existen cafeteras inteligentes, por ejemplo, para que nos hagan el café cuando nosotros querramos, bien temprano en la mañana, también sistemas de acondicionadores de aire, y por qué no controlar todo esto tranquilamente desde nuestro sillón, sentados ahí viendo la televisión y teniendo el panel de control desde nuestra tablet. Pero lo cierto es que hoy en día, cuando hablamos de casas inteligentes, no solo lo podemos ver de esta manera, sino que también existe otra forma de ver estas casas inteligentes. Y esto es ver las redes, los equipos que están conectados a esa red. Y esta es probablemente la forma en que las vería un atacante. Por ejemplo, en este escaneo de red, donde se presentan todos los equipos que están conectados a esa red hogareña, ya podemos identificar ciertos equipos que podrían llegar a ser interesantes. Vamos a pensar que esta red pertenece a este usuario, que va a ser nuestro chivo expiatorio, si se quiere, que se llama Truman. Truman es una persona que vive tranquilo en su casa y que tiene todos estos dispositivos conectados dentro de su red hogareña, donde podemos ver equipos como Nvidia, equipos de TP-Link, que están ahí conectados, que es una marca muy conocida de equipos de red. También algunos otros equipos que parecían ser, no sé, de algún fabricante chino, la verdad que yo no lo conocía. Y también algunos equipos de Google, que parecían ser inteligentes. Bueno, entonces un atacante podría intentar comprometer estos diferentes equipos a través de esta red. Ahora bien, en general uno diría, bueno, pero si yo tengo los equipos en mi casa, ¿por qué un atacante en cualquier lugar del mundo podría llegar a tener acceso a esos equipos? Y lo cierto es que hoy en día hay muchas personas que conectan sus dispositivos por default o no le prestan atención a la seguridad a la hora de configurarlos y esos dispositivos terminan públicos en Internet. ¿Sí? Muchos de ellos no están simplemente conectados en el hogar, sino que están conectados directamente a Internet. Y a veces, por malas configuraciones o por fallas de seguridad, cualquier persona podría llegar a accederlos.
Hay un buscador que es muy interesante que se llama Shodan, que es el que están viendo en pantalla, que vendría a ser como una especie de Google, pero lo que hace Shodan es, en vez de indexar sitios web, lo que indexa son puertos y servicios publicados en Internet. Con lo cual, como pueden ver, hay un montón de cámaras IPs conectadas en Shodan, tenemos routers hogareños conectados en Shodan, tenemos sistemas industriales, hay todo tipo de dispositivos que podemos encontrar, ¿sí? Y si hacemos una búsqueda, por ejemplo, pensamos en, más allá de los dispositivos que están conectados directamente a Internet, pensamos en los routers hogareños. Si hacemos una búsqueda, por ejemplo, de routers hogareños en Argentina, encontramos que hay más de 24.000 routers expuestos a Internet. ¿Qué significa? Que la parte administrativa, esa interfaz a la que uno se conecta para administrar el router, para administrar la red hogareña, está directamente publicada a Internet. Y un atacante podría tener acceso a estos dispositivos. Y haciendo una segunda búsqueda, podemos buscar, por ejemplo, dispositivos vulnerables. Y vemos que dentro de estos 24.000, hay, por ejemplo, 405 routers que tienen una vulnerabilidad en particular que le permite a los atacantes tomar control de la administración del router. Ni hablar de la cantidad de routers que debe haber con usuarios y contraseñas por defecto de administración. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier persona que tiene acceso a estos routers podría tranquilamente tomar control del equipo y tener acceso directo a la red hogareña de la persona o del dueño de este router. Y a partir de ahí podría ya llegar directamente a todos sus dispositivos IoT, así como cualquier equipo conectado en la red. Ahora, a los fines de esta charla que vamos a estar dando con Denu, vamos a imaginarnos que el vecino de Truman es en este caso el atacante, ¿sí? Imagínense que Truman no es muy buen vecino, es esos que te pone la música fuerte a última hora, que no te deja dormir tranquilo, que siempre hace ruido, que es desordenado, que no es limpio, bueno, todas esas malas cualidades en un vecino. Y en este caso, el vecino dice, basta, me cansé, voy a ver de qué manera puedo molestarlo o hacerle una mala pasada a Truman con tantos dispositivos que tiene en su red. No vamos en esta charla a hablar de cómo vulnerar redes Wi-Fi. Lo cierto es que hay un montón de charlas en Internet que pueden encontrar y un montón de herramientas como PMKit o Ferm o AirCrack, que son herramientas muy fáciles de usar y que si la red Wi-Fi no está lo suficientemente segura y sobre todo no tiene una contraseña lo suficientemente segura y un equipo, un router actualizado que no sea vulnerable, es muy fácil de romper hoy en día una contraseña Wi-Fi y acceder a la red Wi-Fi de un vecino. Así que, si les interesa, les dejamos ahí algunos links de herramientas para que investiguen después, pero vamos a pensar acá que el vecino de Truman tiene acceso a su red Wi-Fi y va a empezar a ver qué equipo se encuentra. A ver con qué se encuentra, Denu. Exacto, la verdad es que cuando estamos iniciando un análisis sobre una red para encontrar o analizar puntualmente dispositivos IoT, existen ciertas cosas en las cuales nos podemos ir fijando. Y digo nos, porque esto no solo sirve desde el punto de vista de un atacante que intenta comprometer un dispositivo, sino que también son las herramientas y estrategias que utilizamos los pentesters al momento de identificar las fallas de seguridad que tienen estos dispositivos para poder reportarlas a los fabricantes y de esta manera mejorar el proceso de protección de datos en el procesamiento de estos equipos. Lo cierto es que una de esas formas, uno de esos enfoques, tiene que ver con encontrar información que puede estar a la vista, información que sea fácilmente accesible. ¿Cómo podemos encontrar esta información? Bueno, una de las formas es a través de las APIs, estas interfaces de programación de aplicaciones que nos sirven para generar comandos o acceder a los datos que se encuentran en el servidor o que se encuentran en el mismo equipo, en el mismo dispositivo. Y lo cierto es que estas APIs, que muchas veces son públicas y que están en muchos casos bien documentadas, a veces brindan más acceso a datos sensibles de lo que deberían. Así que analizando la documentación de estos equipos y entendiendo cómo funcionan esas APIs, podemos encontrar muchos datos que no deberían ser públicos. Lo mismo, a veces se utilizan protocolos no cifrados para transferir la información entre los equipos y el servidor, y esa es información que se está transfiriendo en texto plano y que cualquiera puede accederla simplemente teniendo acceso a los paquetes de red que se están enviando. Archivos públicos que pueden estar ya sea disponibles en el servidor o también dentro del equipo, que puedan accederse, que puedan tener información dentro del archivo o bien dentro de sus metadatos, que son los datos sobre los datos. Es decir, si el archivo, no sé, es una foto, bueno, ¿dónde fue tomada? Bueno, en fin, como veníamos diciendo, como venía yo diciendo sola, lo cierto es que
hoy en día existen diferentes enfoques a través de los cuales uno puede analizar la seguridad de los dispositivos IoT. Y esto lo puede hacer tanto un atacante como también nosotros, los pentesters, cuando trabajamos en nuestro día habitual, encontrando vulnerabilidades en las aplicaciones o en los diferentes dispositivos, para después poder reportarlas al vendors y así de esta manera hacer que sea mucho más segura la plataforma en general y la tecnología en general. Una de esas formas a través de las cuales podemos de alguna manera encontrar fallos en aplicaciones tiene que ver con la información que está públicamente accesible. Es decir, información que es fácil de ubicar y de recoger y que a veces puede ser bastante sensible. Una de ellas tiene que ver con las APIs públicas, es decir, estas APIs o interfaces de programación de aplicaciones que puede haber en el servidor o que puede haber incluso dentro de los dispositivos corriendo, que en muchos casos están documentadas, a veces pueden utilizarse para encontrar información dentro de estos equipos o información sobre los usuarios y las plataformas, y a veces lo que hacen es brindar demasiada información que en otros casos debería en realidad ser sensible o debería tener un proceso de autenticación de los usuarios que están accediendo a ella. También a veces encontramos dispositivos que utilizan protocolos no cifrados para transferir los datos, con lo cual cualquiera que tenga acceso a esta red puede de alguna manera identificar la información que se está transmitiendo y a realizar espionaje sobre esos archivos. También existen archivos públicos que pueden estar colgados dentro del servidor o dentro del dispositivo en sí, que pueden tener información, ya sea dentro del mismo archivo o también dentro de sus metadatos. Los metadatos son los datos sobre el dato. Si se trata de una imagen, bueno, dónde fue sacada, qué geolocalización, con qué dispositivo, si fue editada, cuándo. Todos estos datos también pueden servir y pueden llegar a ser muy sensibles dependiendo del caso. Y lo mismo también, como vimos antes, utilizando plataformas como Shodan, que pueden servir para encontrar dispositivos que ya estén vulnerables y poder accederlos a través del Internet. Entonces, vamos ahora a utilizar toda esta información o este primer enfoque para ver qué tan seguros son los dispositivos dentro de la casa de Truman, que era la que habíamos planteado como ejemplo en un principio. En este caso, lo que ustedes están viendo en pantalla es el resultado de un escaneo de este dispositivo donde se pueden ver los diferentes puertos que están abiertos y también podemos ver que se trata puntualmente de un dispositivo de Google. Ahora, de esos dos puertos que tenemos abiertos, hay unos que utilizan un protocolo seguro y hay otro que no, que es el 8008. Cuando veamos un equipo de Google que tiene el puerto 8008 abierto, probablemente es porque se trate de la API de Google Home que está corriendo dentro de ese dispositivo. Entonces, lo que podría hacer un atacante es, en primer lugar, deducir que se trata de algún equipo como puede ser Google Home Mini o algún equipo que esté corriendo Chromecast. Y luego lo que puede hacer es enviar un paquete con base en la documentación de esa API de Google Home para ver qué respuesta obtiene del mismo dispositivo. En este caso, si enviamos un paquete a ese IP y a ese puerto, accediendo al API Setup Eureka Info, vamos a encontrar mucha información sobre el equipo puntualmente, donde podemos ver, por ejemplo, que en este caso sí se trataba de un Google Mini, con lo cual el atacante ya sabe de qué equipo puntualmente está dentro de la red. Y también podemos ver datos como el firmware que está instalado dentro de ese dispositivo. ¿Por qué es importante esto? Porque una de las formas para encontrar vulnerabilidades en equipos es buscar la versión del firmware que está corriendo y buscar exploits ya conocidos para esas versiones de firmware, de forma que un atacante puede fácilmente encontrar una manera de explotar las vulnerabilidades y lograr hacerse de una sesión remota sobre ese dispositivo, lograr escalar privilegios o lograr acceder a información. Bueno, entonces, estábamos hablando de esta API de Google Home, ¿sí? Además de darnos la información acerca de cuál es el nombre del dispositivo, de qué dispositivo se trata, se le pueden hacer consultas a esta API.
¿sí? Esto está pensado para que otros dispositivos hogareños se puedan conectar directamente al Google Home o directamente programadores puedan hacer aplicaciones que interactúen con este equipo. Entonces, por ejemplo, haciendo peticiones GET y POST del protocolo HTTP, podemos pedirle diferente tipo de información. Acá el dispositivo no pide ningún tipo de autenticación, es decir, simplemente mandando un GET a la dirección del Google Home con la petición, digamos, de alarmas, y con ese link que ven en pantalla, lo que nos va a devolver el equipo son todas las alarmas que tiene configuradas. En este caso, vemos que Truman tiene configuradas una alarma de lunes a viernes a las 7 de la mañana y otra alarma de lunes a viernes a las 7 y 10 de la mañana. Es decir que, bueno, Truman me parece que es de esas personas que le cuesta un poquito levantarse. ¿Sí? Yo en su momento se me había ocurrido armar una especie de despertador inteligente, teniendo esto en cuenta de los 10 minutos más, de que siempre uno quiere dormir un ratito más. Se me había ocurrido algo así. ¿Denu, tenés por ahí el modelo que armamos? Algo así, ¿qué les parece? Este sería como para mí la alarma perfecta para despertarse a la mañana y más ahora en tiempos de cuarentena. Lo único que realmente puede funcionar. Bueno, entonces, volviendo a lo que es la API de Google, ¿sí? Cualquier persona dentro de la red podría hacerle un montón de peticiones. En este caso, el atacante le preguntó cuáles son los horarios a los que se despierta Truman, pero podría tranquilamente resetear el dispositivo, reiniciarlo, hacerlo cambiarse a otra red Wi-Fi o vincularlo con un dispositivo Bluetooth. ¿Sí? Podría, por ejemplo, sacar lo que es el token de anuncios del usuario. El token de anuncios es algo que es muy utilizado, por ejemplo, para casos de ingeniería social, porque cuando alguien consulta el token de anuncios de Google, lo que le va a decir son cuáles son las publicidades que podrían ser de interés de esa persona. Entonces podemos saber, por ejemplo, que a una persona le interesa, no sé, los viajes, o le interesa comprar ropa, o le interesa comprar una computadora nueva, y a partir de ahí utilizar esa información para a distintos ataques de ingeniería social. Así que en este caso nos vamos a quedar simplemente con la alarma que logró conseguir el vecino de Truman, pero sepan que en general a todos estos dispositivos se le pueden hacer un montón de otras peticiones que distintos atacantes podrían usar para hacer diferentes ataques o para combinar con otro tipo de información. Ahora, ¿qué más tenemos dentro de los dispositivos que habíamos analizado? Bueno, lo que sucede muchas veces es que las vulnerabilidades no están en el dispositivo en sí, en el hardware, sino que están en la aplicación que controla ese dispositivo o en el firmware de ese dispositivo. Entonces, un análisis que dentro de lo que es IoT es sumamente importante es que, por ejemplo, hagamos una ingeniería inversa de la aplicación, es decir, que descarguen la aplicación de Google Play, la pasen a través de distintas herramientas para hacer ingeniería inversa, para obtener el código fuente, y empezar a analizar puntualmente el código fuente, empezar a ver si hay algún tipo de vulnerabilidad, alguna función que no se comporte como se debería de comportar, o que permita manipular algún cierto tipo de información dentro del dispositivo. Generalmente lo que vamos a encontrar acá son usuarios, contraseñas que por ahí están dentro, hardcodeadas dentro de la aplicación, o algún tipo de información respecto al tráfico, los paquetes o la forma de actualizar esa aplicación. Vamos a ver un ejemplo para que esto se entienda un poquito mejor, ¿sí? En el caso de Truman tiene este dispositivo conectado, ¿sí? En principio, cuando vemos este dispositivo, vemos que tiene dos puertos abiertos, ¿sí? Por un lado, tiene abierto el puerto 80. Entonces, si uno escuchara ese puerto, ese tráfico, es el protocolo HTTP, esperaría ver algún tipo de tráfico. En este caso, este puerto no se utiliza por el dispositivo para comunicarse, pero sí haciendo una consulta al banner, a saber qué servicio está en ese puerto, podemos darnos cuenta que se trata de un dispositivo TP-Link y en este caso un enchufe de TP-Link, ¿sí? Entonces, tenemos el otro puerto, el puerto 9999. Si empezamos a escuchar el tráfico en el puerto 9999, lo que vamos a ver es tráfico cifrado. ¿Sí? TP-Link lo que está haciendo es para comunicar la aplicación con el enchufe, lo que está haciendo es mandar ese tráfico por el puerto 9999 cifrado. ¿Tenés ahí la imagen del enchufe para que se vea de qué dispositivo estamos hablando? Ahí está. Bueno, ese es el enchufe y tenemos la aplicación Casa, que es la que controla este dispositivo. O sea, si uno googlea el enchufe TP-Link, cuál es la aplicación que recomienda TP-Link para utilizarlo, es esta que ven acá, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue
empezar a ver que esa comunicación que ocurría en el puerto 9999 y que estaba cifrada, ver si había alguna forma de entender cómo se estaba cifrando esa información. Entonces, para eso descargamos la aplicación Casa, la pasamos por una herramienta que se llama Yadax y que lo que nos devuelve es el código fuente de la aplicación, ¿sí? Código fuente que se ve exactamente así como lo están viendo ustedes. Entonces, cuando empezamos a analizar este código, nos podemos encontrar con información sumamente interesante, como por ejemplo las funciones que se están utilizando para encriptar y desencriptar el tráfico. ¿No? ¿Están ahí? Sí, lo cierto es que hoy en día es muy fácil, primero, de compilar una aplicación. Simplemente con una de estas herramientas uno puede agarrar una APK, lo tira dentro de la herramienta y ya directamente te compila todo el código. No hay que hacer tantos pasos como hace algunos años, donde era quizás un poco más a bajo nivel, si se quiere de alguna manera. Y hoy en día también podemos utilizar los buscadores que tienen incluidas estas mismas herramientas para, por ejemplo, buscar métodos claves, como pueden ser palabras como encode, como decode, como do final, métodos que sabemos que se encuentran en operaciones de cifrado o descifrados de datos, o mismos clases relacionadas a certificados, y así podemos encontrar rápidamente algunos métodos que en este caso son los que cifran, o mejor dicho, codifican y codifican todo el tráfico que se está enviando y recibiendo para con ese enchufe. Por cierto, esta aplicación no solo sirve para el enchufe en sí, sino que también es utilizada para otros productos de domótica de TP-Link. Así que, digamos, el escenario de ataque podría ser mucho más grande. ¿Qué pasa puntualmente con estas funciones que estamos viendo acá? Lo que podemos ver es que toman bloques de datos y las van soreando, ¿verdad? Muchos de ustedes ya la conocen, pero que tiene ciertas propiedades muy buenas para un SID, para cifrar el primer bloque y para iniciar como el flujo de claves que se va a usar para cifrar cada bloque. Esto está hardcodeado dentro del código. Entonces, en realidad cualquiera que tenga acceso al código puede tener el conocimiento necesario para decompilar esta aplicación y así justamente hacerse un script que intercepte el tráfico que se está enviando y recibiendo, y de esta manera pueda poder saber realmente qué es lo que se está transmitiendo, acceder a la información sensible que se estaba enviando en esa red. Si vemos acá, lo que vamos a ver es el tráfico descifrado, ¿sí? Esta misma captura, si lo hubiéramos hecho antes de descifrar el tráfico, se verían caracteres raros, ilegibles, ¿sí? Lo que podemos hacer ahora, como explicó Deno, es utilizar las funciones de cifrado y descifrado que vimos en la aplicación para crear lo que se llama un dissector, ¿sí? Un pequeño script en Wireshark, que es esta herramienta para analizar tráfico de red, y lo que va a hacer este script es que cada vez que veamos tráfico al puerto 9999, le va a aplicar automáticamente la función de descifrado o desencodiado que vimos antes. Entonces, de esa manera vamos a poder tener el texto de manera legible, ¿sí? Vamos a poder ver cada una de las peticiones, cada uno de los requests y de las respuestas que se envían y se reciben del dispositivo, ¿sí? Entonces podemos empezar a entender mucho mejor cómo es la comunicación, en este caso, entre el enchufe y la aplicación del TP-Link, ¿sí? de casa. Entonces, en este caso tenemos ahí una petición de getSystemInfo, es decir, para obtener información de este enchufe. Y abajo vemos la respuesta, donde lo que está enviando el enchufe es justamente el modelo, cuál es la versión que tiene instalada y demás. Haciendo esto mismo, lo que podemos hacer es empezar a hacerle otras peticiones al enchufe. Y acá encontramos la primera vulnerabilidad grande que tiene, o digamos la segunda vulnerabilidad grande que tiene este enchufe. La primera es estar utilizando el tráfico a partir de un cifrado que está hardcodeado dentro de la aplicación, que cualquiera puede obtener. Y el segundo problema que tiene es que no hace ningún tipo de autenticación. Es decir, acá el atacante, estando dentro de la red, puede empezar a enviarle todo tipo de peticiones, obviamente encodiadas con la función de codificación que vimos antes, y el enchufe automáticamente va a responder. Es decir, cuando el enchufe ve que le llega una petición encodiada como está en el código, automáticamente responde, no verifica que esté autenticado el dispositivo, nada. Entonces, acá el atacante le puede preguntar, por ejemplo, cuál es el usuario, cuál es la información del usuario que está utilizando ese enchufe con el cual está logueada la aplicación de casa,
¿sí? En este caso, esa información le va a devolver el mail de Truman, ¿sí? Entonces el atacante acá ya tiene el mail de Truman y podría saber tranquilamente dónde está ese dispositivo, ¿sí? Físicamente, le puede consultar la ubicación. En este caso estábamos diciendo que se trataba del vecino, pero imagínense en una búsqueda de Shodan, en la cual ustedes podrían llegar a encontrar un montón de estos enchufes publicados directamente en Internet. Bueno, los atacantes o cualquier persona que le haga una consulta acerca de la ubicación, estos enchufes estarían devolviendo esta información, dónde están físicamente ubicados. Pero esto no es todo Exacto. lo que puedo hacer, sí. Bueno, entonces lo que podemos hacer es, con base en esta información, podemos crear un script y acá pueden ver ustedes lo que es nuestro laboratorio, ¿no? Lo hemos grabado en un pequeño video donde tenemos el teléfono, tenemos la aplicación que está instalada, que está directamente conectada con el enchufe. El enchufe es el que ustedes también pueden ver en pantalla, que está conectado a una luz que nos va a indicar realmente si está prendido o no de una forma mucho más visual. Y también podemos ver que una consola donde vamos a ir viendo todas las salidas que va generando el script. ¿Qué va a hacer este script? Bueno, por ejemplo, va a emitir comandos en base a la información que se ha recabado previamente sobre cómo funciona ese enchufe. Y, por ejemplo, podemos ver que si ponemos state 1, el enchufe se prende. Si el atacante le envía state 0, el enchufe se apaga. Imagínense Truman que de repente su luz se prende y se apaga sin tener idea de qué es lo que está ocurriendo. Bueno, puede ser porque hay un atacante dentro de su red que está enviando estos paquetes fraudulentos a ese enchufe. Y vemos también en la aplicación que es posible setear diferentes alarmas para que este enchufe se prenda o se apague solo en determinados horarios, pero por otro lado, el atacante lo que puede hacer es tomar los IDs de cada una de estas alarmas con el comando getRules y después modificarlas, cambiarles la hora a la cual se prende o se apaga, o los días en los cuales se prende o se apaga ese enchufe, para totalmente destartalar, digamos, la funcionalidad que tiene configurada Truman dentro de este equipo. Fíjense que es tan fácil como emitir el comando edit rule, enviando una string formato JSON a ese enchufe previamente cifrada con las funciones que habíamos visto antes dentro del código de la aplicación. Y fíjense que también tiene la opción de tener temporizadores, enchufe, con lo cual lo que podría llegar a hacer el atacante es también borrar estos temporizadores, borrar todas las reglas que estaban previamente configuradas dentro de ese enchufe. Y también tiene alguna información relacionada al consumo que se está generando sobre ese enchufe, el consumo eléctrico, que para muchos usuarios puede llegar a ser importante. Así que en este caso lo que podría hacer el atacante, por ejemplo, es borrar todas estas estadísticas que estaban almacenadas dentro de ese enchufe para resetearlas. Como vemos, la verdad es que un atacante tiene bastantes formas o comandos o mecanismos a través de los cuales puede interactuar con ese enchufe y vemos que en ningún momento se exige algún tipo de autenticación del usuario para enviarle los datos a este enchufe. Simplemente con enviar un paquete a ese puerto, a ese IP, con un determinado comando, el enchufe directamente responde, lo cual no es una buena práctica desde el punto de vista de seguridad. Siempre tenemos que cerciorarnos de que ese usuario es quien dice ser y que está autorizado a acceder a los datos que está intentando acceder. Bueno, hay muchos más problemas en los dispositivos IoT y el siguiente punto del cual vamos a hablar tiene que ver con el tráfico. Si vimos recién en el ejemplo del enchufe que si bien el tráfico se enviaba de alguna manera codificado o cifrado, las funciones para cifrar este tráfico y la contraseña o digamos la llave de alguna manera de cifrado estaban ocultas dentro del código y se podían obtener, ¿sí? Entonces, esta no es una buena práctica, pero hay cosas peores. A veces directamente el tráfico va en texto plano, ¿sí? Muchas veces ni siquiera se están utilizando protocolos cifrados y cualquier atacante que esté en la red puede escuchar todos los paquetes que se envían y se reciben de los distintos dispositivos conectados. Y en estos paquetes podemos encontrar desde información sensible como usuarios, contraseñas, datos sensibles del usuario, fotos, videos,
como también podemos obtener información, por ejemplo, de cuál es el servidor desde el cual se descargan actualizaciones, obtener esos paquetes de actualización, hacer algún tipo de cambio en esos paquetes de actualización. Entonces, el tráfico nos permite no solamente ver qué es lo que está yendo y viniendo al dispositivo, sino en algunos casos también modificar esos paquetes y hacer lo que se conocen como ataques de man in the middle, o hombre en el medio, donde el atacante altera de alguna manera el tráfico que se envía a la víctima y le hace llegar cosas que la víctima no está esperando, en este caso que los dispositivos IoT no están esperando o no son los comandos legítimos. Vamos a ver el ejemplo de Truman, en este caso. Deno había dicho al principio que había un dispositivo, que es este que están viendo, con esta marca medio rara, es una marca china, ¿sí? Primero lo tuvimos que googlear para saber de qué se trataba. Ahora, fíjense que este equipo tiene abierto el puerto 80, ¿sí? Así que lo primero que hicimos fue ver desde el navegador qué era lo que había en ese puerto 80, qué era lo que respondía a ese puerto. Y nos encontramos con esta pantalla de login, ¿sí? Claramente se trata de algún login, algún dispositivo, suena mucho a una cámara, vamos a ver un poquito mejor de qué se trata. Por suerte, el usuario y contraseña no eran por defecto ninguno de los conocidos, no era admin ni ninguno de ellos, pero bueno, no descartemos que podría ser. De hecho, en Shodan se van a encontrar con varias cámaras que tienen usuarios y contraseñas por defecto. Ahora bien, lo que empezamos a hacer entonces fue analizar lo que es el tráfico que estaba recibiendo este puerto, ¿sí? Entonces, empezamos a escuchar con una herramienta que se llama Burp cuáles eran los paquetes que se estaban recibiendo en este puerto, este dispositivo. Al ser un puerto, un protocolo HTTP en el puerto 80, ese tráfico va en texto plano, es decir, que no necesitamos descifrarlo, nada, lo vamos a poder leer directamente. Entonces, vamos a ver el tráfico. Ahí está. Entonces, ahí pueden ver distintas peticiones, ¿sí? Distintos paquetes que va recibiendo en este caso este dispositivo. Y hay uno bastante interesante que dice get info, ¿sí? Generalmente cualquier, digamos, función o cualquier mensaje que ustedes digan o vean que diga get info, system info o alguna cuestión por el estilo, va a ser siempre el primer paso para saber qué hay del otro lado, con qué tipo de dispositivo estamos interactuando. Bueno, en este caso, si abrimos este paquete con más detalle, lo que vamos a ver es que está la petición sobre la izquierda de la pantalla, todavía no, ahí está. Bueno, está sobre la izquierda, van a ver lo que es el... ¿No está? Ahí está. Sí, ahí está. Tenemos algún tipo de delay, me parece, con la PPT. Bueno, sobre la izquierda de la pantalla van a ver lo que es la petición y sobre la derecha lo que van a ver es la respuesta que da el dispositivo, ¿sí? En este caso, en esa respuesta, lo que va a informar a esa solicitud de información es el modelo y la versión de firmware que tiene, ¿sí? Vemos que en este caso el modelo dice F132. Esto significa que de alguna manera estamos hablando de ese nombre, de esa marca o de ese modelo. Si googleamos la marca que vimos antes más el modelo F132, lo que nos aparece es que se trata de una cámara IP, ¿sí? Más concretamente de esta cámara, que es una cámara de la marca MySense, ¿sí? Y la aplicación que se utiliza para utilizar esta cámara es la que vemos en pantalla de la misma marca, ¿sí? Entonces, ya sabemos que del otro lado Truman tiene esta cámara IP, ¿sí? Y que todo el tráfico de esta cámara se está mandando en texto plano, con lo cual el atacante sin problemas puede interceptar y ver todo ese tráfico. Ahora, tenemos varias cosas para hacer acá. La primera es interceptar cada uno de los paquetes y la segunda es, de alguna manera, descargar la aplicación MySense, la que se utiliza de la App Store, y hacer lo mismo que hicimos en el paso anterior, ¿sí? Hacer una ingeniería inversa y ver el código fuente y ver cuáles son directamente todos los comandos, todas las solicitudes que tiene esa cámara, que son las que estamos viendo en pantalla. Fíjense que hay un montón de mensajes, en este caso son los nombres de los JavaScript, las distintas llamadas y las distintas funcionalidades que puede tener esa cámara, ¿sí? Son un montón. Entonces, por ejemplo, Exacto. tenemos como... Dentro de esa cámara, por ejemplo... Bueno, como les decía, resetear las cuestiones relacionadas al usuario, como la contraseña, las contraseñas por defecto de la cámara, y hay un montón de comandos que hacen a acceder a información del entorno de este usuario, que en este caso sería Truman.
como podemos ver, hay una un comando que se llama CCM Snapshot, que sirve para tomar una instantánea de lo que está viendo la cámara en ese momento. También hay unos otros comandos que van a ser interesantes porque pueden de alguna manera regar a dónde está mirando esa cámara, es decir, cambiar la orientación de la cámara. Entonces, lo que puede hacer el atacante es utilizar Burp Suite, esta herramienta que sirve para proxy y para, digamos, repetir paquetes que se han enviado previamente en la comunicación. Y lo que se puede hacer es enviar un paquete con este token en particular, que son, digamos, el que ven ahí que dice XXX, donde si uno envía ese token por defecto, lo que hace la cámara es responder con una imagen que se ve ahí como que no está codificada, se puede directamente acceder desde el proxy, y uno podría entonces, por ejemplo, saber qué es lo que está haciendo Truman en ese momento, directamente sacarle una foto a Truman con este comando. Entonces, lo que puede hacer el atacante, de nuevo, es automatizar todos estos tipos de estas queries que se hacen al dispositivo, y, por ejemplo, podría emitir un script que se conecte directamente con la cámara, que sirva para tomar fotos, para de alguna manera mover ubicarla bien correctamente dentro de la habitación para apuntar a donde quiere. Podría también, por supuesto, acceder al micrófono, bueno, activar diferentes alarmas. Como vemos ahí, puedes hacer un reboot de esa cámara y así poder de alguna manera controlarla de forma remota. Como vemos acá, lo que está haciendo el atacante es buscando a Truman dentro de, digamos, su living room, y lo que va a hacer ahora es sacarle una foto. Entonces así el atacante, que es la consola que ustedes pueden ver a la izquierda, tiene acceso a, de nuevo, no solo el entorno digital de Truman, no solo se tiene acceso a la información digital que puede tener en sus dispositivos puntualmente almacenados, sino también el entorno físico en donde se encuentra esa persona. Y esos son un poco los riesgos que implican este tipo de sensores IoT, sobre todo cuando se aplican en entornos de domótica. No sé si hay alguna pregunta en el chat y podemos ir respondiendo, si no, bueno. De hecho... No, estoy viendo, hay muchos comentarios. Bueno, entonces, después los vemos al final. Entonces, otra de las formas, otro de los esquemas a través de los cuales podemos ver cuáles son los fallos de seguridad que hay dentro de estos dispositivos, tiene que ver con las configuraciones inseguras que pueda ser que vengan de fábrica en estos equipos o bien que el mismo usuario haya inadvertidamente configurado sobre esos equipos. Que pueden ser puertos abiertos por defecto, por ejemplo, para cuestiones de depuración, usuarios y contraseñas por defecto que se conozcan públicamente, que el usuario nunca cambie o que el usuario cambie, pero que hay, hay algún otro usuario administrador que no se puede configurar desde la interfaz de la aplicación, pero que está ahí por motivos de, producción o de depuración, y que el usuario no puede acceder a modificarlo, entonces esto también puede ser muy peligroso. Servicios habilitados que no se usen para nada, que no tengan ningún sentido, pero que estén ahí y que puedan servir como puerta de acceso a la información que está procesando y almacenando ese dispositivo. El uso de protocolos inseguros, como vimos anteriormente, a veces el usuario puede configurar cuáles son los protocolos que se van a utilizar para cifrar la información que se va a transmitir, y en ese configurar esos protocolos puede, por ejemplo, cometer errores y elegir protocolos de cifrado que no son los óptimos, o mismo el desarrollador puede equivocarse al momento de decidir qué protocolos de cifrado se van a utilizar para proteger la información. Entonces puede ser, de nuevo, tanto un error desde el punto de vista de diseño como desde el punto de vista del usuario que está utilizando ese dispositivo. Y lo mismo ocurre con la depuración. La depuración, estos puertos de depuración que muchas veces se transmiten a entornos de producción, pero que deben ser puramente exclusivos para entornos de desarrollo, son muy, generan o permiten mucho control sobre el mismo dispositivo, porque justamente fueron pensados con ese propósito, pero jamás debiesen llegar a un entorno de producción. De hecho, hace algunos años, en los mercados asiáticos,
un conocido fabricante de televisores inteligentes, lo que hizo fue dejar el puerto de depuración abierto en sus dispositivos que estaban corriendo Android TV y lanzarlos al mercado. Y así, ¿qué hicieron? Los atacantes se dieron cuenta, crearon un código malicioso que se propagaba explotando esta depuración y empezaron a infectar miles de equipos dentro del mercado asiático explotando esta vulnerabilidad. Pero incluso cuando cuando el fabricante no ha hecho lo correcto y no ha dejado estos puertos abiertos, existen ciertas formas a través de las cuales el atacante podría llegar a abrirlos para tener ese acceso. Exactamente. Entonces vamos a ver otros de los dispositivos que tenemos dentro de la red. Tenemos... Sí. No, iba a seguir porque no sabía hasta dónde íbamos cada una. Perdón, chicos, a todos los que nos están escuchando, la verdad que tenemos algunos problemas de delay y es difícil coordinarnos. La idea era que interactuemos más con Denu, pero se hace un poco complicado. Bueno, entonces, vamos a ver en este caso la casa de Truman nuevamente y vamos a ver que en este caso tiene otra vez puertos que ya habíamos visto antes. ¿Se acuerdan? Puerto 8008 y 8009. ¿Les suenan? ¿Sí? ¿No? ¿Les suena el 8008? Lo vimos al principio, lo vimos cuando vimos el asistente de voz, ¿sí? Entonces, en el puerto 8008 habíamos visto que estaba la API de Google Home, ¿sí? Entonces vemos que en este caso Truman tiene un dispositivo que es de la marca NVIDIA y que a la vez tiene el puerto de la API de Google Home. Entonces podemos entender o asumir que se trata de esta placa, ¿sí? La placa NVIDIA para convertir televisores comunes en televisores smart, ¿sí? Lo que hace esta plaquita es una plaquita chiquitita que debe tener unos 10 por 15 centímetros, que viene con control remoto y con un joystick para juegos, se conecta por el HDMI a cualquier televisor, se conecta a internet y nos vuelve nuestra tele como si fuera una tele smart, ¿sí? Lo que tiene la placa instalado adentro es una versión de Android TV, ¿sí? Y esta API lo que nos está diciendo es que se le pueden hacer consultas, ¿sí? Entonces, si acá el atacante pudiera, de alguna manera, tomar el control remoto y moverse a través de esta plataforma, a través de esta interfaz de Google TV, de Android TV, lo que podría hacer es ir hasta la configuración y abrir el puerto de depuración, el puerto 5555 que comentaba Denu antes. Pero para eso el atacante tendría que tener acceso al control remoto, de alguna manera. Bueno, lo cierto es que en este caso el atacante lo que va a utilizar, o lo que podría llegar a utilizar, es un dispositivo que se llama Bash Bunny, ¿sí? El Bash Bunny es un dispositivo como el que ven arriba, sobre la parte rosa, es el sucesor de lo que fue en su momento el Rubber Ducky, y es como si fuera un pendrive, ¿sí? Digamos, al usuario común lo va a ver como si fuera un pendrive. Entonces, si el atacante puede lograr conectar uno de estos dispositivos en la placa, lo que puede hacer es configurarle a este pendrive un ataque, ¿sí? Estos dispositivos vienen con un Linux embebido y tienen distintos modos de ataque. Uno de ellos es la interfaz usuario, donde lo que hace el atacante es configurar todos los pasos que se van a hacer cuando ese USB se conecte a la placa y lo que hace es imitar el control remoto. Con lo cual, si el atacante sabe cuáles son los botones del control remoto y en qué orden los tiene que tocar para acceder a la configuración y habilitar la depuración, podría configurar esto en el Bash Bunny y cuando Truman lo enchufe en su placa, lograría de esa manera habilitar la conexión remota, la depuración remota. Entonces, lo primero que tiene que saber el atacante para hacer esta configuración de manera exacta es cuál es la versión exacta de Android TV que tiene Truman instalada. Y para eso nos sirve nuevamente esta API que habíamos visto al principio, ¿sí? La API de Google, consultando la información del sistema, ¿sí? Al puerto 80 con el método GET, lo que nos va a devolver es la versión exacta de Android TV que tiene instalado este dispositivo. Y a partir de esa versión, el atacante puede saber exactamente cómo está configurado el menú y cuáles son los botones que tiene que apretar para poder habilitar la depuración remota, ¿sí? No sé si me siguen hasta acá, pero ahora lo vamos a ver en una pequeña demo, esto. Vamos a ver primero el script que tiene el Bash Bunny. Entonces, para que ustedes entiendan cómo funciona, lo que se hace es configurarles el modo de interfaz de usuario, que es el modo HID, y se le pueden configurar distintos comandos. Arriba, abajo, derecha, izquierda, Enter para entrar a un menú, Escape para salir
o un delay, ¿sí? Entonces, esta configuración vendría a repetir de alguna manera los botones del control remoto, exactamente lo que haría una persona frente al televisor, ¿sí? Entonces, vamos a tener, por un lado, la computadora del atacante, en la cual va a haber un script corriendo que va a estar esperando que se active la conexión remota. Es decir, ese script va a estar intentando todo el tiempo conectarse al puerto 5555, que es el puerto de depuración remota. Cuando el Bash Bunny habilite ese puerto, le va a indicar al atacante que la conexión fue un éxito y que se pudo conectar, ¿sí? En el Bash Bunny, por otro lado, van a correr todos los botones que tiene que tocar el usuario en el control remoto, más las esperas que tiene que tener para habilitar la conexión de manera automática, ¿sí? Esto parece un poco de película. Uno dice como, bueno, pero esto funcionará. Es como algo que uno vería en ciencia ficción. Bueno, la verdad es que si en este caso el atacante, por ejemplo, digamos que este vecino sabe que a Truman le gusta, no sé, El Señor de los Anillos, que es fanático del Señor de los Anillos, ya sea porque lo vio con el token de publicidad de Google o porque lo averiguó a través de otra información, porque recibe revistas o lo que sea, pero sabe que es fanático del Señor de los Anillos. Entonces, lo que va a hacer es dejarle un sobre en la puerta con este pendrive con el Bash Bunny adentro y le va a poner un cartel indicando que en ese pendrive tiene versiones inéditas de la película del Señor de los Anillos, partes de escenas que nunca se vieron. Entonces, ¿qué va a hacer Truman? Va a enchufar ese pendrive justamente en su televisor para ver esas escenas inéditas, ¿sí? Siempre en algún momento del ataque viene un poquito de ingeniería social. Ahora, vamos a ver, Denu, cómo funciona. ¿Qué pasa cuando, evidentemente, recibe este Bash Bunny Truman? Exacto, bueno, para eso vamos a ver otro video de los que grabamos en nuestra oficina, donde tenemos un monitor que está conectado a la NVIDIA, que es lo que ustedes pueden ver ahora en pantalla. Vemos que tenemos una NVIDIA conectado al monitor y por otro lado tenemos la consola del atacante que está corriendo ese script que habíamos visto anteriormente del lado izquierdo. Entonces, cuando Truman vaya a conectar ese Bash Bunny a su NVIDIA, que en este caso hay un hub de intermediario, pero es simplemente para que ustedes puedan verlo. Fíjense lo que ocurre con esa NVIDIA. Fíjense que lo que está haciendo el script es automatizar todas las direcciones que le daría el usuario desde un teclado o desde un control remoto a ese sistema operativo para poder habilitar las opciones de depuración. Y puntualmente existen dos formas de depurar. Una es a través de USB, pero también se puede depurar a través de la red, como habíamos visto antes. Entonces, dentro de la consola del atacante, lo que vemos es que hay una nueva sesión activa dentro de su computadora y ahora puede utilizar esa sesión para emitir comandos sobre esa NVIDIA Shield que ha sido comprometida justamente a través de esta ataque que combina ingeniería social, pero también algunos conocimientos técnicos sobre cómo funciona ese sistema operativo. Entonces, ¿qué podría hacer el atacante ya que tiene una sesión a través de la cual emitir comandos? Bueno, ¿por qué no podría intentar instalar algún código malicioso? Y uno de los códigos maliciosos que estamos viendo bastante a partir de 2015 en adelante es el ransomware, que es un tipo de código malicioso que cifra la información que está dentro del dispositivo y luego pide un rescate al usuario para que pueda recuperar o bien esa información, es decir, descifrarla, o bien el mismo acceso a la utilización del equipo. Es decir, a veces te bloquea el equipo, de modo que el usuario no puede utilizarlo a menos que termine pagando. Bueno, en este caso, lo que va a hacer es instalar un APK, ese ransomware.apk. Fíjense que de nuevo tenemos la consola del atacante en la parte inferior izquierda y simplemente con ADB, que es una herramienta que es el Android Debug Bridge, se puede instalar una aplicación sobre ese equipo comprometido. El atacante va a lanzar el comando y estamos esperando que se termine de ejecutar la instalación sobre esa NVIDIA. Vemos que ahí algo ocurrió en el fondo sobre esa pantalla y ahora lo que va a hacer es lanzar la aplicación maliciosa y vemos que en el fondo, en lo que sería el televisor de Truman, de repente va a aparecer esta imagen, ¿no? Que le dice, mira Truman, yo tengo
todas tus credenciales de correo electrónico, sé que te levantás a las 7 de la mañana, que dormís 10 minutos más, te puedo prender o apagar las luces de tu casa y la verdad es que no te voy a dejar de molestar a menos que me envíes una determinada cantidad de bitcoins a esta dirección que te estoy poniendo en pantalla. Y de hecho, el quiero una prueba es un botón que cada vez que digamos, Truman lo aprieta, se prende o se apagan las luces de su propia casa. Entonces, parece un escenario bastante como tenebroso, si se quiere, para aquellos que ya tienen dispositivos inteligentes dentro de su hogar, pero representa un poco cuáles son los riesgos a los cuales nos vemos sujetos como usuarios que usamos tecnología al momento de incorporar esos equipos dentro de nuestra casa. De hecho, no, digamos, ha habido un montón de casos que representan este riesgo materializándose sobre ataques concretos para los usuarios finales. Muchísimos casos, desde juguetes inteligentes, los mismos dispositivos de red, como pueden ser los routers y switches, a veces se ven comprometidos, hogareños, ¿no? Y forman como una puerta de acceso a la casa. Mismos juguetes sexuales. También hemos visto que en el último tiempo se han creado armas que tienen la capacidad de conectarse a Internet y de ser controladas a través de redes Wi-Fi, dispositivos de electrodomésticos que encontramos dentro de nuestros hogares. Y puntualmente esto afecta no solo a los usuarios hogareños, sino que también está afectando a las empresas a medida que incorporan este tipo de sensores dentro de su red y quizás no lo hacen de la forma más segura. Por ejemplo, acá tenemos un caso que fue bastante conocido, donde un atacante logró acceder a los sistemas de un casino porque dentro del casino había una pecera y la pecera tenía un termómetro que era inteligente y que estaba conectado a la red. Entonces, a través de explotar las fallas de seguridad dentro de ese termómetro, lograron acceder a los datos sensibles de esa corporación, escalando los privilegios y moviéndose de un equipo a otro. Por lo tanto, es algo que impacta a todos, usuarios hogareños, empresas, y hoy en día estamos hablando de ciudades inteligentes, donde ya los mismos edificios tienen capacidades inteligentes, si se quieren, y donde los servicios que utilizamos día a día a nivel, digamos, país, van a depender de este tipo de sensores. Entonces, sí. Algo interesante que hicimos en ESET el año pasado, el anterior, fue una encuesta donde le preguntamos a la gente qué opinaba de los dispositivos IoT, justamente para entender un poco qué uso se hacían de estos equipos. Fue interesante que el 70% de las personas que respondieron a la encuesta piensan que los dispositivos IoT no son seguros, pero el 62% los compraría igual, ¿sí? Y yo la verdad que al principio me sorprendí un poco con esta encuesta, pero desde que tengo el aspirador inteligente, los chinos sabrán cómo es de mi casa, dónde vivo, pero yo no barro nunca más en mi vida. Así que tiene sentido y tiene lógica que sigamos usando estos dispositivos. Nos facilitan muchísimo la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si sabemos que lo vamos a estar utilizando igual, si ya no se trata de elegir si los queremos o no, sabemos que están y que a la larga todo el mundo los va a usar. Bueno, seamos responsables, ¿sí? Cambien la contraseña de su red Wi-Fi, pongan una red segura, ¿sí? El primer paso es asegurar el perímetro. Entonces, que estos dispositivos no estén publicados directamente a Internet, ¿sí? Que la red Wi-Fi de su casa sea segura, tengan contraseñas de por lo menos 12 o 16 caracteres con letras, números, símbolos, ¿sí? Tengan los dispositivos actualizados, tengan siempre la última versión de la aplicación instalada, ¿sí? Fíjense que se utilicen protocolos cifrados. Tómense un ratito, por sobre todas las cosas, para configurarlos de manera segura. La mayoría de los equipos por defecto vienen abiertos, con un montón de configuraciones que le permiten a cualquiera conectarse. Prioricen la seguridad, tómense 5 o 10 minutos para analizar el equipo, para ver qué opciones traen, para ver de qué manera configurarlo de forma correcta. Deshabiliten todos aquellos servicios que no vayan a utilizar, dejen solamente habilitados aquellos que realmente les sean de utilidad, ¿sí? Eviten tener configuraciones por defecto, cambien las contraseñas, ¿sí? Así que un buen consejo, entonces, para finalizar, como decía un conocido filósofo francés, ahí está nuestro amigo Descartes, configuro, luego enchufo. Muchas gracias. Sí, la verdad es que queremos agradecer a
Media Chicas, a la Jan por invitarnos y también a todos ustedes que han estado pasando todos los desperfectos técnicos de esta charla y que se han quedado ahí en el chat viendo y bueno, aprendiendo un poco más sobre seguridad IoT. Si les gustó esta charla, si les gustan las cuestiones de seguridad, los queremos invitar. Tanto Chechu como yo somos parte de la organización de la NotPinCon, que es una conferencia de seguridad donde todas las speakers son mujeres, pero de asistentes puede asistir quien quiera. Las entradas ya están publicadas, es gratuito, cualquiera puede acceder. Así que los invitamos a sumarse a este evento que es el sábado 29 de agosto. Y sin más, bueno, muchísimas gracias tanto a la organización como a todos ustedes que han estado todo este tiempo del otro lado.